días, buenas tardes, buenas noches y saludos a la hora y el día que ustedes escojan escucharnos y en la plataforma que ustedes escojan escucharnos. Bienvenidos a otro episodio más de Bancas Incómodas. Agradecemos que nos hayan escuchado. Ya vamos para el cuarto episodio. Recuerden siempre, estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. Spotify, por lo menos las principales. Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos consiguen en todos lados como Bancas Incómodas. No tan solo para que busquen nuestros episodios, también para que los compartan y que se unan a la conversación, que estos últimos temas han estado, mira, candentes. Luis Aponte que te habla y como siempre junto a mí, mi grandioso compadre Abraham Rojas. Compadre. Estamos vivos después de una semana difícil y pasando enfermedades y en recuperación ya. Estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos. Tuve cerca la murición. Una monga después de los Sí. 40 no se siente igual. No, muchacho. No. Tejible no ha sido. Sí, una semanita difícil. En mi casa ha sido una semanita difícil, pero grata. Tengo que decirlo después de casi, después de casi más de 15 años. Yo no me paraba al frente a tener una reflexión prédica en una iglesia. Y pude hacerlo en casa. This is the comeback week. Esto fue la semana del comeback. Ahí en el estudio bíblico de Vino Nuevo CCC. Así que gracias al Señor pudimos hacerlo. Y obviamente gracias a los pastores por la oportunidad. Pero nada, el tema de hoy está bien interesante. Es otra banca incómoda. No espero, obviamente, el podcast es de bancas incómodas. Normal. Pero volvemos a retomar el tema de la iglesia y de los fenómenos que están ocurriendo en la iglesia moderna. Y yo creo que este fenómeno en parte es la raíz de otros fenómenos que vemos y que vamos a tocar, pero que entendemos que hay que como las cosas empiezan por partes, por el principio, por la raíz. Compadre, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de la secularización de la iglesia. La iglesia se ha secularizado, la fe se ha secularizado. Nosotros somos más secular ahora que antes. Y esa serie de preguntas vamos a estarlas tocando Y conversando en esta banca incómoda de esta semana. Pero vamos como Jack del Destripador por partes. Cuando hablamos de secularizar, porque es una palabra que se usa mucho en la iglesia. En el ámbito religioso, sí. En el ámbito de la iglesia se usa para describir lo que no es de la iglesia, ¿no? El mundo, lo secular. Lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios. Y entonces cuando venimos así a decir que, o a poner la pregunta, bueno, y si ponemos la pregunta es porque entendemos que algo de eso hay. ¿Por qué la iglesia se ha secularizado en esta época? Vamos a empezar por partes. ¿Cómo definimos la secularización? Estuve buscando data antes de empezar. Me encontré con un teólogo bastante conocido por nosotros, Lucas McNeil. El profesor. Ah, bueno, tú, profesor McNeil. Estoy cogiendo un curso muy bueno, por cierto. Lucas habla bien interesantemente que en estos tiempos lo que se entendía por secularización, que es la ausencia de Dios en las cosas, pues ha cambiado. Y a mí me impactó esa definición de la ausencia de Dios de las cosas, que es algo que nosotros vemos muy comúnmente en nuestros tiempos. Por cierto, yo creo, si me das un segundito, yo creo que ese libro está por ahí. Espérate. Yo creo que ese libro, si yo entro aquí, que estoy en estos momentos definitivamente estoy buscando. Aunque la realidad es que la palabra secular
Su, Yo creo que su significado si no me equivoco, está en este. Su significado de simple diccionario es pues, Creo que está en este. mundo. No. Mundo. Lo secular es del mundo. O sea, Mundo. cuando hablamos de la secularización, hablamos de empezar a traer elementos del mundo a la iglesia. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a tocar en este tema. Si la iglesia ha secularizado o se ha secularizado en estos tiempos. Y creo que aunque existen diferentes cosas en la iglesia actual, moderna, o postmoderna, como las quieras llevar, sí, la iglesia ha optado por muchas cosas de la cultura moderna. No sé si es buscando ser relevante o mantenerse trending, sería la palabra del momento. Y ahí es donde empezamos a ver muchas cosas que hoy en día, pues, por lo menos para mí fueron chocantes. A mí también cuando regresé. Exacto, cosas de la... Bueno, podemos hacer énfasis en, bueno, la adoración. La oración es una de las... Hemos empezado a notar que en la adoración las letras han cambiado un poco más centradas en el ser humano. Bastante más centrada en el ser humano. Eso te lo dejo a ti, esa es tu parte, tu expertise. Pero sí, hay letras que están más... No vamos a tapar el sol con una mano. Hay letras que sí están más centradas al ser humano. Sí. La experiencia cúltica se puede ver más como una especie de espectáculo de entretenimiento. Y se ha perdido algo del sentido de comunidad de la iglesia. Y se ha convertido más en una especie de, pues, este es el club social del momento. No tan solo, yo lo veo de otra forma. Yo lo veo no tan solo en la adoración, y yo creo que ese tema nosotros nos vamos a adentrar más adelante. Nosotros lo estamos mencionando porque es que esto tiene su propia banca incómoda. Eso va a ser una banca incomodísima. Y va a ser una banca que vamos a tocar más adelante aparte, porque la merece. La merece. Pero antes de eso quería tocar un punto, precisamente hablando de Lucas. Exacto. Nosotros hablábamos en el curso, yo estoy colgando el curso de la Escuela de la Teología, el de Fundamentos de la Fe. Y la pasada semana, el tema era el de la cultura. Tocábamos el tema de la cultura. Y yo creo que este asunto de secularización, si lo vemos desde la perspectiva de acercar más la iglesia al mundo para traer relevancia, es algo que siempre ha pasado en la iglesia. La iglesia ha tratado de amoldar ese mensaje dependiendo de la cultura y el lugar donde se trae. Pero si hay algo que siempre tenemos que tener claro, es como mencionaba Lucas en la lección. Hay que tener un balance entre, ¿sabes? Sí debemos acercar el mensaje o la forma en que llevamos el mensaje más a la cultura o al lugar y al tiempo en que estamos, al contexto cultural al contexto. Okay. Pero hay cosas que de la palabra no tenemos que recordar que la palabra es la palabra. No es que la palabra se amolde a los tiempos. La forma en que la llevamos podemos amoldarla, pero no podemos perder el sentido de la palabra. Yo creo que... Y el perdido, que yo creo que por ahí es que hemos pasado. En cuanto a lo que mencionabas de la experiencia pública, no solo la adoración, el mismo mensaje que se está predicando en las iglesias. Más coaching. Y la experiencia que estamos teniendo es más una experiencia que se está dando, que está yendo hacia el individuo y hacia los sentimientos del individuo y hacia las necesidades del individuo. Yo creo que eso es un tema que hemos tocado antes
que es la marca de la época, de esta época del posmodernismo. Creo que es el sello de la casa. Más al yo. Es más al yo, y lo vemos desde la experiencia de la adoración, del culto no las canciones que en vez de adorar a Dios hablan de mi experiencia o hasta cierto punto un sentido de romance, hasta cierto punto un sentido romántico con Dios y de cómo yo me siento hacia Dios. Pero no se refieren a Dios. Es el antropocentrismo. El antropocentrismo, gracias. Esa es la palabra y vamos a definirla porque es una palabra de diccionario de domingo. Por favor, tenga la bondad, compadre. Vamos a defina el antropocentrismo. Bueno, voy a leer la de Google, porque de Google la saca de la Real Academia. Según la Real Academia. ¿Qué es la atribución al hombre de cualidades que pueden ser comunes a otras especies? En la filosofía sería la teoría que afirma que el hombre es el centro del universo. O sea, reducido entonces eso a la experiencia bíblica, es el hombre como, en vez del Dios como centro, el hombre como centro. Que es algo que la iglesia lleva años batallando. Pero cada vez está cediendo más. Porque es la marca de la época. Volvemos. Los mensajes en la alabanza. La alabanza que antes era alabar a Dios, alabar a Jehová, más ahora exaltar a Dios. Ahora es cómo yo como hombre me siento o lo que yo quiero de Dios. ¿No? Y que estamos viendo, tú y yo hemos estado tomando unos videos donde hemos visto que la alabanza ya ha llegado a un nivel comercial. Disculpen. A un nivel comercial donde pues la letra se sientan personas a escribir alabanzas, a escribir música de adoración, pensando en relaciones de pareja, en vez de estar pensando en Dios. Y es más apelando al sentimiento de uno de los sentimientos bonitos del ser humano, que es el amor. Sí. Apelando a ese sentimiento. No tan solo hemos hecho al hombre, no tan solo para mí el secularismo y el antropocentrismo, es que le hemos dado cualidades, no es que nada más hemos hecho del ser humano el centro, es que hemos tomado a Dios y lo hemos humanizado hasta cierto punto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo soy el centro, es mi relación cuasi romántica con Dios. En otras áreas yo lo que espero es que cuando se hable de la palabra se hable de mis necesidades, que no está mal. O sea, no nos malinterprete. Cuando criticamos el issue del mensaje y de ir a las necesidades, es que todo el tiempo sea a la necesidad del hombre. Lo cual no debería ser. El centro de la iglesia sí debe ser Jesucristo. El Dios. La derecha de la iglesia debe ser Jesucristo. La izquierda debe ser Jesucristo. La parte más alta es Jesucristo. Y el sótano también debe ser Jesucristo. Y no el ser humano. Y creo que es uno de los pecados de la iglesia actual, donde han puesto al hombre en el centro, en una cúspide dentro de la iglesia, y ha bajado a Jesucristo a la banca, a sentarlo. O como diría un conocido mío, lo hemos ninguneado. Definitivo. Y olvidamos ciertas cosas y ciertos aspectos de que Jesucristo es santo, es el Dios nuestro, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Dios Padre, Dios Hijo. Es el todo de nosotros, como hablaba con Pastor Benji el domingo pasado. Olvidémonos de todo, de toda la teología, y enfoquémonos en solo Cristo. Y yo creo que ahí es donde hemos nosotros, como iglesia moderna, en esta corriente liberal que vemos actualmente, estamos viendo que ya no es solo Cristo. Hay más cosas. Es que, fíjate, y parte de eso yo hablé en el mensaje, en la reflexión que toqué el miércoles. Porque la reflexión tenía que ver con Esteban,
porque estamos hablando en el estudio bíblico en esa parte de Esteban. Mm. Y en la defensa, cuando él habla de que básicamente Israel tomó incluso hasta los altares que había hecho a Jehová y los había utilizado para adorar a otros dioses ahí, y que cada vez estaba cargando ídolos. Y parte de lo que yo hablé, y es que si vamos al principio, ¿cuál ha sido siempre el problema de la humanidad? La humanidad siempre, su primer pecado. Bueno, cuando vamos más atrás, Satanás, ¿cuál fue su caída? El querer ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado? El pecado que a veces hablamos, no, el pecado fue la desobediencia. El pecado en el Edén fue la desobediencia, no. La desobediencia fue la acción que fue a la que se tomó, por la cual fue llegada. ¿Cuál fue el pecado? Que la serpiente convenció a Eva de querer ser como Dios. Entonces nosotros generamos ídolos en muchas ocasiones e idolatrizamos cosas. En aquellos momentos la humanidad idolatrizaba cosas porque no tenían explicación y les daba el lugar de Dios, porque no encontraban cómo explicar el fenómeno del sol, de la lluvia. Pero llegamos ya tantos, y ya gracias a Dios, porque hay gente que piensa que la ciencia y Dios no cuadran, cuando es todo lo contrario. Cuando buscas los premios Nobel en física, química, en los últimos 100 años, vas a recibir una bofetada. Todo el que diga que la ciencia y Dios no compaginan, ahí están los premios Nobel. Antes de los premios Nobel, la mayoría toda la ciencia son cristianos. No, y antes de los premios Nobel, La ciencia salía de la iglesia. La ciencia salía de la iglesia como una manera de adoración. Sí, que hay personas, científicos o pseudocientíficos, que son ateos, pues bien, felicidades, un aplauso, ya te vimos, vaya a su esquina, la mayoría es cristiana. Sí, pero vamos volviendo al punto, que no nos resbalemos como a veces nos pasa, que nos vamos, sí. Nos pasa comúnmente. Mano, ya nosotros ya llegamos al punto en que ya no tenemos, por eso es que traigo esto de los ídolos. Mano, llegamos a un punto en que ya nosotros no tenemos que poner en el centro. Pues que finalmente, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué pasó finalmente? Ya no tenemos que a quién poner o qué poner ahí en el medio, en el centro, pues vamos a ponernos nosotros mismos. Y la sociedad ha decidido ponerse en el centro. Por eso es que entonces el cambio de la sociedad, no tan solo en el cuestión de la iglesia, sino lo vemos reflejado en la sociedad, y es algo que ya hemos tocado anteriormente. Así que yo creo que, y voy a decirlo, volviendo al tema acá central, parte de nuestra experiencia cultica se ha vuelto más algo de entretenimiento, más algo de espectáculo. A mí no me está malo las luces, a mí no me está malo apagar las luces del templo, que haya una escenografía, siempre y cuando la experiencia del culto gire hacia Jesucristo. Y la prédica gire hacia Jesucristo. Y muchas veces lo que estoy viendo actualmente, me voy a reservar el nombre de la pseudo iglesia, porque para mí eso es una pseudo iglesia. Pero en el área cercana a nosotros, a Caguas, hay un motivador que tiene un grupo de personas, porque, vuelvo y insisto, eso no es una iglesia, usa la Biblia, citan versículos bíblicos, hablan de la Biblia, pero todo es girando a la motivación del ser humano a hacer las cosas. Y yo, watch out, espérate, esto está aquí. Aquí no hablan de Cristo. Aquí no hablan de perdón de pecados, aquí no hablan de misericordia, aquí no se habla de una redención del ser humano, ni hay un llamamiento a pecado, ni a nada de eso. Aquí lo que están hablando es de que el ser humano puede ser mejor, y utiliza la Biblia para exponer su punto de coaching. Y yo, como motivador, mi hermano, usted tiene un 10. Como predicador, usted se colgó. Porque si Jesucristo no es la razón, si Jesucristo no es el centro, y si Jesucristo no es el fin de su prédica, pues en vano es todo, mano. Exacto. Es en vano.
Y también nos sucede no solo en la parte cultica y de la predicación, sino también en ministerios de la iglesia. Ujú. Y muchas veces vemos ministerios de la iglesia donde la gente va a quizás a callar su conciencia social, ayudando de ambulantes o cocinando en algunos lugares. Y quizás se nos olvida que eso es ser iglesia. Eso no lo estamos haciendo acá para callar nuestra conciencia social o para sentirnos superiormente moralmente superiores Ujú. al resto. Realmente eso se hace pues un modelo de servicio y un modelo de expresión del amor de Dios que hay en nosotros, que recibimos por el perdón de nuestros pecados y nos mueve hacia eso. Ujú. Mi pastor José Pedraza dice que una respuesta del amor de Dios son las obras que realizamos. Ujú. Y muchas veces yo no quiero pensar que mucha gente está aquí por acallar la conciencia. Y vuelve. O algo que, por lo menos los que han ido conmigo a las calles, o los que han trabajado conmigo, Ujú. eh, yo tengo prohibido las redes sociales. Cuando salimos para alguna actividad del grupo. Las tengo prohibidas. Ujú. Y Correcto. incluso, si noto que alguien escribió de Bórralo. vamos para tal sitio, bórralo o, brother, lamentablemente para la próxima no puedes venir. Exacto. Y me dicen, diache, pero Abraham, ¿por qué tan estricto? ¿Por qué era esto? Porque aquí no vinimos para la gloria mía. Ujú. Estamos aquí para la gloria de Jesucristo. Y quizás me estoy tomando muy estricto lo de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ujú. Llámeme en radical, no tengo problema. Pero realmente no vinimos aquí para que nosotros en las redes sociales estemos publicando lo que hacemos para que nos veamos como mejores personas que el resto que no lo hace. Ujú. Como muchas veces veo en algunos pseudo influencers que hasta dinero regalan Ujú. con tal de que la gente vea que son buenos. Sí. O voy a decirle por nombre y apellido, Mr. Bean en, Mr. Beast. Mr. Exacto. Beast en YouTube. Ujú. Que tipo hace 20 cosas y la gente dice, ah, qué bueno es Mr. Beast. No, Chicos, pues eso es brother, para. lo está haciendo para tener likes y mantener su sistema económico, que es Sí, ese, exacto. Para no eso lo saca de los de míos. los impuestos, eso se deduce. Exacto, ¿sabes? No es que él lo está haciendo porque, pues, alguna motivación Claro. de buena persona. Ujú. Y ese aspecto lo podemos llevar a muchas otras áreas de la vida eclesiástica Sí, que se han secularizado, o sí. sea, se ha vuelto. Y volviendo. Volvemos a la palabra, El antropocentrismo. el antropocentrismo. Y no tan solo es que, no tan solo, y quiero volver al asunto del mensaje, es que hemos tomado al ser humano como centro. Y al tomar el ser humano como centro, como bien mencionaste, estamos olvidando la obra redentora de Cristo. Y estamos olvidando que a través de Cristo, a través de esa obra redentora, es que el Dios Padre nos trajo otra vez de vuelta cuando nosotros lo habíamos rechazado. Cuando digo nosotros, lo hablo La humanidad, la como humanidad, humanidad. la humanidad. Como humanidad, nosotros quisimos ser como Él, desobedecimos y nos alejamos. Y a través de Cristo, Dios nos quiere traer de vuelta. Pero entonces nosotros, en vez de centrarnos en eso, nos hemos centrado, volviendo al mensaje, ¿en qué? En nuestras necesidades. Y ahí es que vienen, y en nuestras necesidades y en nuestros sentimientos. Y ahí es que se da toda clase, ahí que se da toda clase de herejías modernas. El asunto de la teología de la prosperidad. ¿Qué? La prosperidad, porque es un asunto, el asunto monetario es un asunto, una necesidad humana. El dinero, la economía.
Muchacho, el bolsillo mío va primero ahora que muchas cosas. Exacto. Mano, y en esta época de inflación, uff. Así que por ahí va una. También, también la experiencia del ser humano no necesariamente también nosotros, estoy buscando si hay una palabra para ponerlo, porque no lo Si no, quiero, dilo así, sí, lo digo así. Cuando muchas veces nosotros le damos más importancia, en vez del mensaje de salvación, en vez de la obra redentora, al poder. Wow. Y lo vemos en las experiencias culticas, lo vemos en la adoración, lo vemos en un montón de cosas que nosotros lo que buscamos y que lo que queremos es el poder del Espíritu Santo. Y no es no es el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad. Es que yo quiero el poder de profetizar, el poder de hablar en lengua. ¿Para qué? Entonces la cuestión es ¿para qué? ¿Para qué lo queremos? No es que no lo queramos, no es que no queramos tener dones, no es que no podamos tener dones. Mismo Pablo dice, anhelemos los dones del Espíritu. Sí. Pero ¿para qué? Esa es la pregunta. No lo quieren ¿para coger qué? para la edificación de la iglesia y del reino de Dios, lo quieren coger para verse lindo, con don de ciencia frente al altar orando, o Don de lengua. de lengua porque lo tengo y tú no. Sí, son un asunto de yo voy primero. Y el problema es que eso es la iglesia moderna. Volvemos, no es que estamos en contra de los dones. Yo no estoy en contra de los dones. Compadre, ¿usted está en contra de los dones? No. No. Aquí no somos cesacionistas. Creemos en los dones. Nosotros somos continuistas. Nosotros somos continuistas y creemos en los dones. Creemos que los dones todavía se dan. Los dones de sanidad, todo. Pero ¿para qué? Y eso es otra eso es de los grandes problemas que estamos teniendo en la iglesia moderna. La gente pidiendo dones, dame dones, las canciones, queremos profetizar, queremos ver milagros, ¿para qué? Sí, hay una canción donde no entienden la unción, pero la quieren. Chico, no me dejes entrar ahí. Eso lo tocamos cuando toque la adoración. No me dejes entrar ahí porque es que no quiero tener ese problema, no quiero tener ese problema desde ya. Pero ya saben cuál es la canción. Deben saberlo. Pero nada, el asunto, mano, y me tocó, y fíjate, ese punto yo lo tuve que compartir, lo compartí con los pastores y de hecho, yo sé que la pastora mía lo compartió en el grupo de la iglesia porque le tocó igual que a mí. Yo creo que yo te había enviado ese video. Es un video de un pastor hablando y es una frase muy cierta. Hablando de esto de los dones y de los milagros en el tiempo moderno. ¿Cuál es la motivación de la iglesia? Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, el pastor decía, y estoy parafraseando, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿qué era lo que quería hacer? ¿Cuál era la prioridad de la iglesia en ese momento que estaba empezando? ¿Cuál era la prioridad? Ganar almas. Y los milagros y los prodigios y las señales que hacían eran el medio para traer esas almas. O sea, obviamente los convertía el Espíritu Santo, pero entonces el mismo Espíritu Santo provocaba milagros, el mismo Espíritu Santo era el que traía los diferentes dones en las iglesias para edificar a las iglesias y para traer las almas a Cristo. Pero el fin siempre fue ganar almas. Y obviamente, por eso es que en aquellos momentos el poder del Espíritu se movía de la forma en que se movía. Ahora, ¿cuál es la prioridad? ¿Es ganar almas? No. La prioridad ahora es... Y después entonces nos preguntamos por qué no vemos las sanidades, por qué no vemos el poder. ¿Quién tiene el mejor culto? Las prioridades no son ganar almas, las prioridades es el milagro, es el de esto. Y entonces después nos preguntamos, y hay gente que seguimos buscando de iglesia en iglesia, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde ¿Sabes está cuál es la prioridad que yo he visto últimamente aquí en Puerto Rico? Ajá. ¿Qué pastor es más trending? ¿Cuántos likes tengo? Y si mi podcast es mejor que X o Y. Entonces me lleva a la pregunta
de si mi pastor es pastor o podcastero. Ya ese es otro tema que vamos a tocar. Ya el rol del pastorado que ha cambiado. Y voy a hacer un énfasis. Hay podcast de pastores aquí que vale la pena escuchar. Definitivo. Sí. Vale la pena escuchar y uno aprende y uno es edificado. Pero hay otros podcasts que cuando tú lo ves, lo que tú estás viendo es la glorificación de la persona que está ahí, a veces con unos temas que no van con cosas de la fe. Son más entretenimiento. Exacto, es más entretenimiento. Ya eso es lo que va. Ya eso, por ejemplo, es lo que iba el pastor. Él decía, volviendo a lo del video para seguir moviéndolo. Para cerrarlo. Antes los milagros se daban porque la prioridad era ganar almas. Y los milagros y las señales y el poder del Espíritu Santo era un medio. Ahora hemos tomado y hemos virado la tortilla. El fin no es ganar almas. Lo que era el medio antes, que era el poder del Espíritu Santo, lo hemos convertido en el fin. El fin de yo llegar a la iglesia es de yo tener el Espíritu Santo, de hablar lenguas, de tener esto, de tener lo otro. Hermano, eso no es un fin. Eso no es mi fin como cristiano. No. Eso no es como los niveles como los niveles de los Saiyajines. De la iglesia piramidal. No, me refiero de eso no es como los poderes de los Saiyajines. Bueno, también eso la hay. Eso es un modelo corporativo y eso va a ser, yo creo que eso es otro tema que también vamos a hablar, que eso es parte de lo que hablamos de la secularización de la iglesia, es que hemos adoptado unos modelos basados, que no son bíblicos, basados en estructuras de seculares. La iglesia se está estructurando más como una corporación regular de negocios que como una institución llamada a servir y a promulgarle el reino de Dios en la tierra. A eso también podemos añadirle que hemos visto, y algo que yo llevo tiempo hablando, es una banalización del nombre de Jesucristo. Los otros días veía un podcast de mi pastor, José Pedraza, en donde él toca el tema y en una de las clases también, que estamos tomando de su escuela de liderazgo. Muy buena. Él trae el tema de, mira, que se ha perdido lo sacro del nombre de Dios y a veces le decimos chuito a Jesucristo y tenemos varios nombres y esas cosas y muchas veces vemos memes de Jesucristo y videos de personas pues imitando a Jesucristo pero para hacer chistes y eso y eso lo que hemos convertido es la figura del Mesías. La hemos banalizado. La hemos humanizado. No, banalizado. Este Dios es un banal. Y la hemos banalizado a un nivel donde Jesucristo, algo que nosotros hablamos en aspectos políticos, que decimos que ningún político debe ser un meme, pues lo mismo hemos hecho o se ha hecho en esta época, se ha convertido a Jesucristo en un meme. Y eso a mí me lleva a la pregunta de ¿por qué Jesucristo y no Mahoma? Porque la revista Charlie Hebdo en Francia hizo una caricatura de Mahoma y le metieron un bombazo. Y nosotros no es que los cristianos vamos a coger ahora a meterle bombazo a cada persona que haga un meme de Jesucristo. No. Pero nos debemos nosotros, que somos occidentales y que nuestra iglesia es occidental, que es una iglesia donde la Biblia está, estamos en una sociedad occidental donde la Biblia está en todo. Empezando en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso hasta en el dólar está la frase "In God We Trust". Si busco uno por ahí, lo vemos. Exacto. Al nivel de que en la Biblia, en nuestra cultura occidental, Dios está en todo y que hayamos banalizado el nombre de Jesucristo deja mucho que desear de nosotros. En donde sí ha habido una secularización
de la iglesia y de la fe. Ujú. No, y a lo que me refería, darle características humanas a Dios en ese sentido, lo que me refería es a eso mismo. Tratamos a Jesús y a Dios como tratamos a cualquier otro ser humano y lo hemos vuelto un meme, personaje. lo hemos vuelto un personaje literario más. A nosotros solo, y a nosotros solo se olvida ese punto. Dios no es el pana, Dios no es el hermano, Dios no es el amigo. Dios No es un hombre, no es, es un personaje de Marvel. no es un personaje de Marvel, no es un hombre, no es el vecino, no. Dios es Dios. De hecho, y de hecho es un error, eso es algo que se viene desde que nosotros éramos jóvenes, vienen con esa. De hecho, eso me lo recordó una de las conversaciones que hubo en la clase pasada con Pedraza, que una de las compañeras trajo ese punto con la juventud y es muy cierto. Y nos pasaba a nosotros, siempre nos llegamos a un punto que empezamos a quitarle esas características a Dios diciendo que él es el Buzz Lightyear de Woody, el amigo fiel. Y empezamos por ahí y suena lindo, y suena cool, y suena chévere, pero no es correcto. Entonces, cada vez, ¿por qué? Porque nos hace sentir bien que sea nuestro amigo, porque el amigo no nos abandona, el amigo no nos deja. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llenar unas Es mi necesidades. amigo fiel. Es mi El- amigo fiel. Nosotros estamos tratando de llenar unas necesidades, estamos pendientes a llenar unas necesidades. Y Dios ha dejado de ser la prioridad de la iglesia. No hemos vuelto el genio de la lámpara que está para servirnos a nosotros. Exacto. De otra de las cosas que hemos hecho, volvemos. Hemos vuelto a Dios, un genio de la lámpara, lo hemos humanizado. ¿Por qué? Porque no estamos tratando a Dios como Dios. Por ende, ¿qué estamos haciendo? Estamos pendientes más a nuestras necesidades, a cómo yo me siento, a si yo tengo el poder, a lo que yo quiero hacer, a si yo estoy motivado a hacer un negocio, a cómo todo eso que me pone a mí primero, en vez de Dios. Hay algo bien interesante y en estos días me lo trajeron otra vez a la memoria y lo usé hace poco también. Nosotros estamos viviendo a Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco, acuñó el término de modernidad líquida. Perdonen. De ese término, pues se han desarrollado muchas teorías. Pero él acuñaba ese término en que vivimos en una sociedad líquida, en donde va a agarrar la forma del momento donde se encuentre, como el agua. Si está en un vaso va cilíndrico, va a agarrar una forma cilíndrica, pero si la pongo en un plato cuadrado, va a agarrar una forma cuadrada. Y así Todo es. fluye. Exacto. Y si se la saco y la dejo correr, ella va a fluir. Y ese término que lo acuña Zygmunt Bauman, si tiene la oportunidad puede buscar información de él. Él habla de que la sociedad ha cogido esas características del agua, como su inestabilidad y la fluidez, y que las relaciones sociales en las relaciones sociales y culturales, esa misma fluidez del agua se puede extrapolar a que la iglesia hoy en día es una iglesia líquida. No todas, ¿verdad? Porque creo que todavía hay algo de resistencia en algunas. Pero en muchas iglesias influyentes o iglesias que quieren ser relevantes, se han ido detrás de la relevancia. Perdónenme. Se han ido detrás de la relevancia. Esas iglesias han estado perdiendo el enfoque y el centro, que es Jesucristo, en pos de ser trending y ser miradas en esta sociedad moderna o postmoderna donde nosotros estamos anclados. Por ende, vamos a tener unos aspectos cúlticos más enfocados en el ser humano, la adoración también, la predica también. Nos olvidamos muchas veces, como tú traes, de no ponemos a Jesucristo en el centro, que yo creo que es la mayor... Sacado de Jesucristo
a Jesucristo y su palabra. Exacto. Y la iglesia se vuelve más un objeto de consumo. Ujú. En esta secularización que estamos viviendo tan fuerte, la iglesia hoy en día es más un objeto de consumo, lo Ujú. cual no debería de ser. Nosotros vamos a ser iglesia, pues nosotros no vamos a la iglesia, nosotros vamos a ser iglesia para la gloria y honra de Jesucristo y para predicar la palabra de Jesús. No, yo no voy a la iglesia para ser moralmente superior. Yo no voy a la iglesia porque tengo algún issue psicológico. Para eso hay psicólogos. Ujú. Aunque si usted tiene algún problema, puede visitarnos a cualquier iglesia y le vamos a buscar ayuda. Sí, porque porque Es parte de. es parte de uno integral como ser humano, pues obviamente es atender los problemas mentales y es algo que Dios quiere ayudar. Ujú. Dios desea sanarnos integralmente, no tan solo de nuestras dolencias físicas, Ujú. pero tampoco es que la iglesia es un centro psicológico que yo tomo 2 o 3 terapias y ya cuando estoy bien entonces dejo de ir. Ujú. Que es como a veces se trabaja. Y lo que pasa es que el individualismo se ha metido tan adentro en la Ujú. iglesia, donde nos hemos olvidado del hermano de al lado, Ujú. del prójimo. El prójimo. Y como tú traías ahorita, queremos los dones, queremos que oren por mí, queremos que la prédica sea para mí, que Dios me hable a mí. Ujú. Cuando nos hemos olvidado del aspecto comunitario Y nos de la echamos. iglesia y de que desde que Jesucristo está predicando el evangelio siempre hacía énfasis en que fuese de 2 o más personas, Ujú. ¿No? Y que eso, hubiesen relaciones. y eso causa otra cosa. Ujú. Eso causa otra cosa. Eso causa que entonces, al ser nosotros el centro, tenemos una inestabilidad en la membresía de las iglesias, porque tenemos a estas personas que es como dice, y me gusta como lo trae cada vez el pastor Odral de Vino Nuevo, CCC, de mi iglesia. El pastor siempre menciona, oye, cuidado, porque hay gente que en estos momentos lo que hacen es no echan raíces de las iglesias porque están detrás del profeta. Están detrás, en vez de estar detrás de Jesucristo, yo voy detrás del profeta. Voy detrás de la unción. Voy buscando espérate, que aquí se está moviendo, aquí esta iglesia se hablan lenguas, yo paso al frente y me dicen 4 lenguas y así te dice el Señor cada vez que yo tengo la necesidad y me siento así, así yo voy. Yo no veo diferencia entre eso y los que leen el horóscopo. Entonces, y no estamos diciendo que Dios no hable, Dios habla, pero cuando entonces de repente Dios, yo voy adentro y yo siento, espérate, ya Dios te dijo lo que te iba a decir. Esto te toca actuar, te toca empezar a vivir. Pero cuando yo siento que Dios no me está hablando, entre comillas, espérate, que aquí ya no hay sanidad, aquí ya no estoy viendo milagros. Ya no soy el centro de Dios Ya no aquí. estoy en el centro de Dios. ¿Y que yo hago? De repente vi ya sea en Redes, ya sea donde sea. Espérate, ya vi esta otra iglesia donde, pues espérate, dejé de ir aquí, me voy para allá. Porque aquí porque el profeta tal O el pastor X. el pastor X, el apóstol X, el ministro tal, no, esos son los que tienen la unción ahora. Y entonces empezamos a ir vamos tras el hombre para llenar la necesidad del hombre. En ningún momento estamos. O el ministerio de adoración es mejor aquí que en el otro lado. Exacto, el ministerio de adoración, la música aquí es mejor que en otro lado. ¿Me entiendes? Si es así, mete Spotify y ya. Exacto. Quédese en su casa. Pero aquí se nos ha olvidado que la prioridad de la iglesia, o sea, nosotros fuimos creados, primero, el propósito de la humanidad, nosotros fuimos creados
para obedecer a Dios y para deleitarnos en Él. Amén. Esa es parte del mensaje también del miércoles, pues que todo conecta. ¿Sabe? La obediencia y el deleite en Dios es el propósito inicial de la creación. Cuando nosotros como seres humanos decidimos dejar eso a través de Jesucristo, Dios trató de hacer el puente. ¿Y qué fue parte de lo que Jesucristo predicó? Obediencia. Dejar de someternos a Dios, someternos a Él, dejar nuestro yo, tomar nuestra cruz. Todos los que es algo que en una prédica lo vi, a veces se nos pasa. A veces pensamos que el tomar nuestra cruz es algo de una vez cuando nos convertimos, tomar la cruz y seguirlo. Algo de todos los días. Toma tu cruz todos los días y sigue. Así que, redondeando, yo creo que parte de eso es uno de los grandes problemas de la iglesia. Ahora mismo yo creo que el problema principal de la iglesia es que hemos dejado de hacer de Dios y de Jesús el centro de la iglesia para convertirnos nosotros como seres humanos en el centro. Por ende, eso ha desembocado en muchos otros problemas. El mensaje, adoración, la propia estructura de la iglesia, todo. Y que seguiré, si este tema lo ven que es recurrente, porque lo vamos a ir desmenuzándolo pedazo por pedazo, es porque, ¿sabes? Es lo que hay que corregir. Es más un llamado de advertencia. Y quizás no lo vean no solo en este podcast, sino en otros podcasts similares, que el tema es recurrente, es porque el problema es recurrente. Hay mucha literatura que está saliendo referente al tema. En español, cristianismo y la rebelión de los santos, cristianismo y posmodernidad, un excelente libro que trabaja eso. De Lucas Magnin. Una iglesia que desaparece o Disappearing Church en inglés. El libro original es en inglés, Disappearing Church, que ya lo hemos mencionado, de Mark Sayers, sí. Que ya lo hemos mencionado, una iglesia que desaparece. O simple y sencillamente vaya a buscar un libro de historia de la iglesia. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. No, y como otras cosas, no ya esto es un ciclo. Y no hablo del ciclo del tipo aquel. Del tipo aquel sí. Del animal. Sí, I know it. Ya es un ciclo. Ya cada vez dejamos el problema y volvemos otra vez. Dejamos un problema y volvemos otra vez. Nos volvemos a enfrentar al gnosticismo, nos volvemos a enfrentar a las herejías. A las herejías. Si usted quiere saber cuáles son las herejías modernas, muchas de ellas, lea, como bien me dijo el compadre, lea cualquier libro de historia de la iglesia. Y usted va a decir, espérate, pues si esto no es lo que estamos tocando, esto no es lo que está ahora pasando. Y para ir redondeando, no, la iglesia moderna tiene muchos retos y oportunidades en estos momentos en nuestro occidente, en donde estamos viendo cada día más no solo una secularización, sino un aumento de personas que ya no se consideran cristianas en una sociedad que fue creada por cristianos y para cristianos. Y eso es un reto en esta posmodernidad, en este occidente que nosotros vivimos. Cuando me refiero a occidente, pues es a nuestra cultura occidental. Es hacia donde nos vamos, es un reto que tenemos, es un reto que hay que trabajarlo con seriedad y con mucho denuedo y enfocarnos otra vez más, como dice mi santo compadre, en poner a Jesucristo en el centro una vez más, porque creo que es la única respuesta y solución a este problema. Esa prédica la tengo ahí. Y lo tenemos que poner no solo a él. Estoy loco por pararme a verla. Lo tenemos que poner una vez más en el centro, porque las altas herejías que se escuchan, las cosas que no nos agradan muchas veces de la iglesia,
son resultados de que Jesucristo no está en el centro y es hora, es tiempo ya de ponerlo una vez más en el centro, es tiempo más de decirle al mundo y sobre todo que lo que esté mal sea corregido. No tenemos más oportunidad ahí. Exacto. Y con esto no estamos diciendo que es que hay que volver a la senda antigua. No, hay que volver a la senda correcta. Exacto. Gracias. Eso es lo que estamos hablando. No es que hay que volver a los himnos. No es que hay que volver a los himnos o a los coritos, o no es que hay que volver es que el culto como se hacía hace 30 años era mejor. Porque no es el proceso. Lo que estamos hablando es cuál es el centro, cuál es el propósito y el mensaje. O sea, nosotros podemos hablar, sí podemos modernizar, o podemos modernizar la alabanza, podemos hacerla más contemporánea, podemos traer el mensaje de manera más contemporánea. Pero, como bien mencionó el compadre, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el fin? El fin. Que lo que nosotros pensamos que es el medio no se vuelve el fin. Que ese es el problema que hemos hecho. El fin siempre tiene que ser Jesucristo. El fin siempre tiene que ser Dios. Pero el medio somos nosotros. Pero lamentablemente, nosotros de medio hemos querido pasar el fin. Y nosotros no somos el fin. Amén. El fin siempre es Dios. ¿Qué usted piensa de este tema? Lo queremos escuchar en nuestras redes. Queremos escuchar la conversación siga. Que la conversación siga sin miedo sobre este tema, sobre algunos de los otros temas que hemos tocado, como la iglesia como arma política, el estado de situación de la iglesia de Puerto Rico, todos esos podcasts anteriores también. Si usted tiene algo que decir de ellos, lo queremos escuchar en nuestras redes, sin miedo. Queremos que esto sea una conversación. El propósito de este podcast no es que nosotros nos sentamos aquí a desahogarnos y a hablar 4 cosas. Es que tenemos que tener una conversación. Provocar una conversación. No tiene que ser... Si usted, a fin de cuentas, no la quiere tener con nosotros, pues está bien, no la tenga. Pero por lo menos, si usted ve algo que identifica que está mal en su comunidad de fe y que entonces que este podcast sea una voz de alerta para eso, mira, yo creo que estamos cumpliendo con la misión. Es así. Así que Facebook, Instagram, nuestras redes sociales, nos pueden escribir en los comentarios, nos pueden escribir privado si nos quieren escribir privado. Y nos puede escuchar en la plataforma que usted desee. Después siempre y cuando sea Spotify, Apple Podcast o YouTube. Así que, mi gente, Dios los bendiga y hasta la próxima.